Buen día, amada Iglesia del Señor. En esta maravillosa mañana, llena de la presencia y revelación del Espíritu Santo de Dios, anhelo traer un mensaje fundamentado bíblicamente en Juan capítulo 6 y los versículos 9 al 11. Dice la Escritura en la versión Reina Valera 1960: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Es más, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Hoy quiero traer un mensaje violento del Espíritu Santo que nos exhorta a ser canales de bendición. Dice la Escritura, hablando en Juan capítulo 6 de la alimentación de los 5,000, y dice la Escritura claramente algo poderoso. Dice la Escritura que había un muchacho que tenía 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y este muchacho nos muestra que él fue un canal de bendición y un instrumento para poder traer a las manos de Jesús lo primero que él utilizó o la base que Jesús utilizó para poder obrar el milagro de la multiplicación para alimentar a más de 5,000 personas. ¿Sabes que a veces tenemos que entender que debemos y estamos diseñados para ser canales de bendición? Si hay algo que la Biblia nos enseña es que Dios nos diseñó para hacer bendición para otros. Y en ocasiones conseguimos pretextos y decimos que tengo muy poco, yo quisiera ayudar a mucha gente, yo quisiera hacer el bien a los demás, quisiera servir a otros, pero ciertamente tengo muy poco. Pero la Biblia dice que este muchacho fue un canal de bendición sin importar lo poco que tenía. Fue y llevó a Jesús y puso en las manos de Jesús ese aparentemente poco que tenía, pero se dejó usar como un instrumento de bendición para poner, reitero, el principio o la base a través de la cual Jesús oró y multiplicó lo que parecía muy poco e insuficiente para alimentar a una gran multitud. Y el versículo 10 habla de que Jesús hizo recostar la gente y había hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones. Pero el versículo 11 me muestra una vez más cómo Jesús nos enseña la necesidad de ser canales de bendición. Dice que tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y esto nos muestra otra cosa importante, y es que el Señor nos está mostrando que cuando la multiplicación, es decir, el milagro ocurre, Jesús hace algo particular, y es que le entrega los panes y los peces multiplicados a los discípulos, para que los discípulos se conviertan en canales de bendición para llevar a la multitud que tenía hambre unos panes y unos peces para saciar esa hambre que ellos tenían. Y yo quiero que entendamos algo hoy, y es que también tenemos que entender que no somos nosotros ni se trata de nosotros, sino que es Jesús el que obra los milagros a través del poder del Espíritu Santo de Dios. Y si eso es así, nosotros solamente tenemos que estar dispuestos en nuestro corazón para ser canales de bendición para otros. Quiero que entendamos la profundidad de lo que el Espíritu nos quiere enseñar hoy. Y estamos llamados y diseñados por Dios para ser canales de bendición para otros. Pero entendamos algo violento, y no podemos tener excusas de que es que yo quiero servir. Yo quiero ayudar, pero lo que yo tengo es tan poco, es tan insignificante que realmente no puedo hacer, y esto me limita. Mira, un niño tomó la porción de él, la personal, un poco de alimento que tenía, quizás una sola porción. Pero él le dijo a Jesús: yo quiero ser canal de bendición, y se la entregó en sus manos y se obró uno de los milagros más portentosos registrados en la palabra. Pero también está la otra escena donde los discípulos reciben el milagro de Jesús y después de tener el milagro en sus manos son canales de bendición para repartirlo y distribuirlo para saciar el hambre de los demás. Y eso muestra que así como el muchacho no hay que tener mucho para ser canal de bendición,
Aparentemente hay una excusa de que es insuficiente o poco lo que tenemos, o que quizás si tuviéramos lo fuéramos. Pero realmente el muchacho en la palabra nos muestra que no es así. Pero también los discípulos, la escena de los discípulos nos muestra que Jesús hace todo y nos convierte a nosotros en canal de bendición. Fíjate que los discípulos se convierten en canal para bendecir a la gente que tenía hambre. Yo quiero terminar este mensaje confrontando en el espíritu algo, y es: seamos canales de bendición. No necesitamos tener mucho, necesitamos tener la disposición y el amor y el deseo de servir a los demás como el muchacho lo hizo delante de Jesús. Y podemos convertirnos en canales de bendición para la vida de otros. Pero también podemos ser como los discípulos, que sin importar lo que podamos hacer nosotros, porque había una imposibilidad en los discípulos, ellos no creían que había algo suficiente para satisfacer esta necesidad. Ellos se convirtieron en canal de bendición porque entendieron que el proveedor es Jesús. Y cuando el Señor es nuestro proveedor, yo voy al proveedor, recibo la bendición y a través de esa bendición la uso no solamente para mi vida, sino para bendecir la vida de otros. Que el Señor bendiga tu vida de una manera especial y que entendamos en el Señor que hemos sido llamados para ser canales e instrumentos de bendición para la vida de cientos de hambrientos que tienen hambre y sed de justicia, hambre y sed de la palabra de Dios y hambre y sed de satisfacer muchas necesidades. Pero tú y yo, reitero, hemos sido diseñados para ser canal e instrumento de bendición para otros. Que el Señor bendiga tu vida de una manera especial en el nombre de Jesús.